Bueno, esto de la fecha maya y de la coincidencia de la fecha maya con una especie como de final apocalíptico o de un renacimiento también de la cultura, tiene que ver con un fenómeno realmente muy interesante ahora de la llamada nueva era, de la New Age, de que, bueno, esto empezó, se puede decir, a partir de 1900, por ahí de 76, si mal no recuerdo, en que un gran investigador muy serio, un mayista, Michael D. Coe, publicó un libro en el cual él afirmaba, parece ser después muchos otros investigadores y académicos lo han negado y han luchado contra la certeza con la que él lo afirmó, de que al final, en el 13º Bactún, o sea, al final de este ciclo, de este gran ciclo de la cuenta larga maya, que empezó, según los investigadores, por ahí del año 3114 antes de Cristo, algunos dicen que no, que 3113. Y que equivaldría al origen del mundo, del universo, o sea, no es que ellos hayan empezado en una fecha arbitraria, los mayas atribuían a esta fecha el origen de todo. Bueno, no. ¿O me equivoco? Ese es mi pregunta. creo que no hay una certeza, porque los escritos mayas en las piedras, digamos, las fechas, las lápidas, etcétera, en las pirámides y todo lo que se ha encontrado, son fundamentalmente cuestiones históricas. Y las escrituras en los vasos son cuestiones que tienen que ver con mitología del más allá, que los mayas tienen mucho que ver con el más allá, y con cuestiones no tenemos rituales. Una mitología del origen del mundo que fechado en aquel entonces, digamos. Claramente no. Lo único que sabemos es que, según los investigadores, pues digamos, de las grandes universidades, la polémica está en que, en efecto, los mayas hablan de un ciclo cósmico, que inició en esa época. Pero, por ejemplo, hay una lápida en Cobá, que es una de las cosas que ahora se ha polemizado con esto de que el mundo se acaba en el 2012, que es una lápida que tiene un fechamiento de 10,000 años para atrás, o sea, como de 9,000 años antes de esta fecha cósmica que se inicia, hablando de ciclos anteriores, o sea, de que hubo otros ciclos, y también hablando de fechas y de 10,000 años posteriores a esa fecha, digamos, de una vida, de algún ciclo, de nuevos ciclos cósmicos, ¿no? Y tiene que ver un poco con que el pensamiento tradicional en todas las religiones nunca hablaba de principios absolutos ni de finales absolutos. De hecho, esta es una invención un descubrimiento del zoroastrismo, y luego que después fue seguido por las religiones monoteístas. O sea, de que hay una historia lineal con un solo principio y con un solo final. Entonces nosotros más bien hemos contaminado el pensamiento maya diciendo que va a haber un final único, pero realmente los investigadores dicen que no, que los mayas dicen que simplemente es como el quinto sol, o sea que ha habido varios soles, y que los aztecas decían, pues cuando se acabe este sol va a haber otro sexto sol y luego un séptimo sol probablemente. Es que claro, desde luego para los propios mayas, pues ellos tuvieron, digamos, un fin de su mundo repetidas veces, porque los mayas tenían esta, no quiero llamarla tradición ni costumbre, pero una y otra vez abandonaron ciudades que habían construido, y pues realmente para esa ciudad y para esa cultura era el fin, ¿no? Claro. Llegaban a su propio fin, ¿no? Yo creo que, digamos, la popularidad de la idea del fin del mundo en 2012, que ha venido ganando en los últimos años y que en efecto tiene que ver con la cultura New Age, pero digamos a partir de ahí ha como permeado, digamos, al mainstream. Yo creo que tiene que ver también con un fenómeno periódico, particularmente en Occidente, que es el desarrollo de teorías apocalípticas. No sé si ustedes se acuerdan que en los años 30 se puso muy de moda una de que íbamos a chocar con Marte. Y entonces se hacía, fue en 1937, si no me equivoco. Entonces había una fecha perentoria en donde ya ciertos astrónomos habían dictaminado que ese día la Tierra iba a chocar con Marte y se iba a acabar el mundo. Sí. Y por supuesto, se hicieron cuando grandes... el Halley, o cuando el cometa Cojutec, etc. Yo creo, y alguna vez hace poco lo platicaba con Ignacio Padilla, que justamente está preparando un libro sobre las teorías apocalípticas que giran en torno al 2012, pues yo creo que tiene mucho que ver con la culpa. Es decir, cuando empieza a haber momentos de crisis como este, cuando sean fenómenos como desde el calentamiento global hasta la crisis del sistema financiero internacional, etcétera, pues digamos, la culpa nos lleva a ser muy receptivos a esas visiones apocalípticas, un poco para fustigarnos porque ya nos merecemos, digamos, la hecatombe. Ahora bien, yo creo que sería imposible prever si el mundo se va a acabar en 2012 o 11 o 13. Yo seguro se los firmo que en 5,000 millones de años y ya no estamos ahí. Bueno, pero fuera de eso... Ligándolo con eso más bien, luego después, no, esto fue, antes, perdón, ahorita que estoy recordando, fue en los 60s, más o menos, la publicación de Coe fue en los 60s, y luego en los 70s
un cuate que se llamaba Frank Waters, que recibió, por cierto, una beca de la Fundación Rockefeller, publicó que era medio esotérico, recogió una serie de tradiciones esotéricas europeas que venían pues desde la época de la literatura esotérica de Bulwer Lytton, también de ¿cómo se llama? De Henry Rider Haggard, estos escritores del siglo XIX, acerca de cuestiones apocalípticas, y él fue el que empezó a publicar y empezó a ligar la idea de que en el 2012, o sea, en el solsticio de invierno del 2012, según los mayas, se iba a acabar una fecha. Y él fue, con la nueva información, el que empezó a descubrir algún tipo de cosas que la NASA y una serie de astrónomos habían publicado acerca de ciertas cuestiones extrañas que van a pasar pues alrededor del 2012, y ahora sabemos que unas un poco antes y unas un poco después. Por ejemplo, el descubrimiento desde los años 30, 40 del siglo XX de la inversión de los polos magnéticos, ¿no? O sea, la inversión, el eje de la Tierra se ha invertido el eje magnético de la Tierra, o sea, el polo norte magnético se ha bajado donde esté el sur, y que esa inversión ha sucedido 170 y tantas veces en los últimos 3 o 4 millones de años, por decirlo. Y que en los últimos, digamos, 5,000 años, ¿no?, se ha invertido como 6 veces. Y que una de las inversiones, nunca se sabe cuándo van a ser, que no son rítmicas ni periódicas, pero se cree que tienen que ver cuando empieza a bajar el magnetismo de la Tierra. El magnetismo de la Tierra se ha reducido en los últimos 200 años como 35% de lo que era. Entonces los científicos muy serios creen que es normal porque es un Laura, ritmo. Esto significa que si duermes con tu cama orientada hacia el norte, vas a tener que mover la cama. Pablo, pero además a todos se nos reduce el magnetismo con el correr de los años. Claro. El mío ya va rumbo a cero. Pero bueno, en resumen, lo de la inversión del eje terrestre nunca nadie sabe cuándo va a pasar, si va a pasar dentro de 100 años. Está pasando en estos momentos, o está muy cerca de que pase en el Sol, donde está... creía que en el estudio. En el Sol también tiene magnetismo y está produciendo... Claro, lo que pasa es que el Sol tiene otros ritmos tienen que ver con las explosiones solares, y esos ritmos que se llama el magnetismo extremo del Sol y el menor, no me acuerdo cómo le llaman los astrónomos, ocurre más o menos en ciclos entre 9 y 14 años. Varía. Y lo que sí se sabe es que la NASA dijo que en el 2012, ahora corregido, dice que en el 2013, en mayo de 2013, va a llegar las explosiones solares y las manchas solares a un máximo. Y curiosamente lo que dicen es que si coincide, incluso el New York Times publicó hace como 6 años un estudio de astrónomos que dicen que si coincide el momento de la inversión del eje terrestre con las explosiones solares, entonces la Tierra pierde su protección magnética, que tiene que ver con los cinturones Van Allen. Entonces vamos a recibir muchísimos más rayos cósmicos. Y este bombardeo de rayos cósmicos puede producir mutaciones. Y entonces todo esto fue manejado por Frank Waters y otros esoteristas en el sentido de que pues, ese bombardeo pues, puede provocar algo en nosotros y que nadie seguro que sí va a producir mutaciones, porque, como decía Nicolás, hay elecciones en 2012, ¿no? Sí. Y ahí, con que coincida todo eso, y ya va a haber una Pero a mí lo que me parece fatal es que estábamos bien contentos de que estábamos iniciando la dichosa, estábamos hablando ya del fin del mundo. Pero eso no... Da igual, señor. Vayámonos a temas más dichosos. Esa pregunta. No es fin del mundo completo, es tercer fin mundista la teoría. El 2012 es el año de Alan Turing, también un matemático y criptógrafo muy famoso, que fue condenado, por cierto, por homosexualidad, bajo la misma ley el que condenó a Oscar Wilde. Y que hace 1 o 2 años el gobierno laborista de Inglaterra le pidió disculpas públicas, ya murió hace muchísimos años él, ¿no? Pero le pidió disculpas por haberlo sacado del servicio oficial y haberlo juzgado. Incluso le dieron un tratamiento de hormonas, porque la ley contemplaba esa posibilidad de castración hormonal, se le llamaba, a este matemático estupendo, que da nombre al premio más importante de la computación, de los ingenieros en computación. Tienen, digamos, como su especie de premio Nobel, así como nosotros tenemos en la lengua española el Cervantes y el premio Nobel a nivel internacional, ellos tienen el premio Alan Turing. Mira, con lo